Amigos, comenzó el consultorio. Esta vez vamos a hablar acerca de los beneficios de las cámaras hiperbáricas, sobre todo en los postoperatorios, luego de cirugías plásticas. Para eso nos acompaña el cirujano plástico Pedro Morales. Y lo recibimos con un fuerte aplauso para que nos dé todos esos tips, detalles y comprender qué es una cámara hiperbárica. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Fantástico su programa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la cámara hiperbárica o el uso de la cámara hiperbárica en los postoperatorios de cirugía plástica, que es lo que, bueno, está en boga en este instante. La cámara hiperbárica es un instrumento, es una herramienta que se viene utilizando desde los 1600. Sin embargo, no fue sino hasta 1830, 1850 cuando se empezó a usar de forma médica. En la actualidad, lo que hacemos o lo que tenemos disponible es un instrumento, una herramienta que es muy similar a un submarino, ¿ok? Hay multiplaza y monoplaza. El monoplaza es la que tenemos en nuestro centro hiperbárico, o sea, que es para una sola persona o una sola plaza. Okay. Esta lo que hace es utilizar oxígeno que comprimimos al paciente con aire y le colocamos oxígeno con una mascarilla. Me preguntabas antes cuál era aproximadamente la cantidad de PSI que se usaban o la presión que se usaba para poder comprimir a este paciente. Utilizamos entre 1.5 atmósferas, estamos hablando de 14.7, 15 PSI. Intentamos no subir de ahí. Eso también va a depender muchísimo del tipo de paciente y el tipo de postoperatorio del paciente que vayamos a usar, porque no solamente es para pacientes de cirugía plástica. No apto para el claustrofóbico. Sí, bueno, una de las contraindicaciones, es esa, ¿no? No es una contraindicación absoluta. Podemos sedar un poco al paciente, que el paciente se relaje y el paciente pueda hacer su cámara hiperbárica, ya que hay cirugías que ameritan cámara hiperbárica sí, para que el paciente se pueda recuperar mucho más rápido. Muy bien. Efectivamente, doctor, nos está comentando que no solamente se utiliza para la recuperación pronta de cirugías estéticas, cirugías plásticas, sino también la cámara hiperbárica se puede utilizar para pacientes con diferentes patologías y para mejorar cirugías de otro tipo. Claro, como bien les comentaba, es un instrumento que se puede usar en todos los postoperatorios, no solamente tiene que ser en cirugía plástica. Esto sirve para pacientes que se vayan a realizar una cirugía de neurocirugía, un paciente... O sea, puede ser pre y post. Claro, puedes usarlo pre y post. Okay. Sí, se puede hacer pre y post. Es una de las indicaciones que se hace al momento de planificar la cirugía. Oye, si lo hace pre y post, hace 10 sesiones pre y 10 sesiones post, te va a ir muchísimo mejor que un paciente que nada más se las hace post. ¿Cuál es el beneficio del pre? Eso, ¿por qué me iría mejor? ¿Por qué? ¿De qué forma me beneficia? ¿Cuál es la ley física, que es la ley de Henry, que nos habla de que la cámara hiperbárica es fabulosa? Es que cuando sometemos a un gas a presión, a una alta presión, ese gas se va a diluir. Nosotros respiramos el oxígeno, el aire entra por la nariz, ¿ok? Va a los pulmones, va a los alvéolos, y los alvéolos necesitan el transporte, que son los glóbulos rojos, para poder llevar el oxígeno por el torrente sanguíneo. Sin embargo, si sometemos al oxígeno en una cámara hiperbárica a presión, el oxígeno va a entrar directamente a los fluidos o al torrente sanguíneo sin tener que atravesar esa barrera que ya le comenté. Entonces va a tener muchísimo más oxígeno. Estamos hablando de cuando respiramos en la atmósfera normal, tenemos 20-21% de oxígeno que podemos respirar. Ahora, en la cámara hiperbárica vas a tener una disponibilidad del 98-99% de oxígeno puro en tu torrente sanguíneo. Entonces, ¿en qué te va a beneficiar eso? Que tengas una cicatrización mucho más rápida, claro, que la inflamación se recupere, se vaya mucho más rápido y que todos los procesos se aceleren. Entonces se va a recuperar el paciente así porque es como mucho más rápido. ponerle nitro a los vehículos de glóbulos rojos. Sí, mira, el oxígeno. Fíjate que si tú le mides el oxígeno, si tú mides la presión de oxígeno arterial de un paciente, o sea, a ustedes en este instante, podrá llegar de 90 a 100 milímetros de mercurio. Si tú le mides la presión arterial de oxígeno a un paciente después de la cámara hiperbárica, llega a 2000 milímetros de mercurio. O sea, es una locura la cantidad de oxígeno que puedes tener en tu torrente sanguíneo. Ok, doctor, ¿es solo apto para personas que se realicen tratamientos, o sea, alguna operación, o yo no tengo en mi mente realizarla, pero puede ser recomendada para mejorar mi salud? Sí, por supuesto. La cámara hiperbárica está diseñada para todos los pacientes. Hay contraindicaciones absolutas. Pacientes que hayan tenido un neumotórax o un traumatismo torácico que no haya sido tratado de la mejor forma, que tengan bulas, un paciente que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que esté pasando de una gripe Por fuerte. ejemplo, el COVID, Exacto. ¿pacientes post-COVID? Sí, no, los pacientes, si tienes el COVID en el momento no, ya después de que te recuperes del COVID, que el cuadro respiratorio ha pasado, puedes ir a la cámara hiperbárica. Te vas a beneficiar porque no solamente tiene beneficios para los postquirúrgicos, sino para inclusive evitar el anti-aging, ¿ok? O sea, es anti-aging. O sea, te puedes rejuvenecer, te vas a sentir muchísimo mejor. Hay estudios que lo demuestran genéticamente
Hay pacientes que han estado hasta un año en una cámara hiperbárica bajo el agua y han hecho estudios genéticos que han determinado que las células han rejuvenecido hasta 10 años. Entonces, sí, es una locura. Es una locura lo Y que en hace la cámara cuanto hiperbárica. al grupo etario, o sea, ¿a qué pacientes está recomendado? ¿Desde qué edad hasta qué edad? Por lo menos entre los 18 y los 80 años, o sea, no hay problema. Tienes que ser mayor de edad, o sea, un chamo pequeño puede estar allí, ¿ok? Sí, sí es recomendable que tenga entre 10 y 15 años de edad, porque un chamito más pequeño pues le va a dar claustrofobia, Claro. no, o sea, no vas a poder controlar Quizás no esa en esta situación. modalidad que es, ¿cómo se llama? Monoplaza. Monoplaza, que Sí. es de una sola persona. Sí, lo que pasa es que también en el multiplaza pues va a estar de repente con otras personas, puedes Pero igual. conversar y tal, pero sí, cuando empieza a presurizarse la cámara es quizás donde empieza un poquito el desespero, puede dar un poquito de dolor de oído. No, contraindicación dijo no apto para personas claustrofóbicas, evidentemente. ¿Qué otro tipo de contraindicaciones de repente para personas que no... ¿Quién no está apto para hacerlo? Ok, ¿quién no está apto? Esos pacientes que, como te dije, tienen un proceso respiratorio de momento, Ok, tienen un proceso comprometido. gripal, tienen una obstrucción a nivel nasal, tienen una obstrucción a nivel auditivo por algún trauma o por alguna infección en los oídos. Un paciente que ya tenía un trauma torácico y que no haya resuelto ese problema, ¿ok? Bien sea por un accidente de tránsito, un golpe o qué sé yo. Y cualquier paciente que, como te dije, que tenga un proceso respiratorio activo, ¿ok? O agudo. Muy bien, bueno, nos queda entonces mencionar cuáles son las plataformas digitales, sabiendo que este tipo de procedimiento se realiza aquí en Venezuela o no, y que tenemos la oportunidad de quizás hacer esa asesoría, ¿no? Para evaluar, me imagino que hay una evaluación previa y allí se indicará qué es lo que amerita el paciente y cuántas sesiones debe realizarse. Exacto. No, además estoy viendo acá en las imágenes antes de despedir unos audífonos, ¿no? O sea, eso también Sí. es para mayor trabajar. comodidad para los Sí, pacientes. nosotros en estas cámaras, nosotros intentamos colocar un televisor arriba, ¿ok? Ok. Para que tú puedas ver la película de tu agrado. o ¿Cuánto quieres ver tiempo por lo una general es entrevista. una sesión? Por lo menos 55 minutos. Ah, perfecto Mientras para una te serie. Exacto, te puedes colocar, puedes ver el capítulo de tu serie favorita. Ok. Intentamos nosotros en nuestra cámara hiperbárica no usar audífonos dentro, porque solamente tenemos un micrófono por el cual tú puedes oír el televisor y puedes oírnos a nosotros. Ah, vale. Porque si presurizamos con oxígeno y puede haber un cortocircuito con el oxígeno, puede haber un Ok, accidente. Entonces, ok. evitamos cualquier tipo de artefacto eléctrico dentro de la cámara. Claro. Y también es recomendable, por lo que vi, para pacientes para esas mujeres que se acaban de realizar, que acaban de tener, ¿no? Un bebé. Sí, Ah, sí, para claro. sacar. La palabra Sí, se me fue Para la cesárea. cicatrización es fabuloso. El proceso de cicatrización se va a adelantar, o sea, se va a acelerar por lo menos un 50%. No, y es importante lo que decías, la consulta previa antes de entrar a la cámara. Y bueno, mis redes sociales, por Instagram, Doc Pedro Morales, y el número es telefónico 0416-148-5433 y 0414-047-1538. Muchas gracias, Gracias, doctor. por doctor. Gracias a acompañarnos ustedes esta por la mañana. invitación. Tenemos que hacer un corte comercial y enseguida regresamos con más de esta Tu Vitrina.